Bienvenidos traders a un nuevo video. Hoy veremos qué son los ETF y sobre todo cómo ha influenciado en el mundo de las criptomonedas. ¿Estás listo para otra aventura financiera? Pues apriete los cinturones y prepárense. Bienvenidos, esto es Bull Crypto Trading. A pesar del enorme crecimiento de las criptomonedas a lo largo de los años, el hecho de tener que operar en un exchange como Binance o Coinbase, por ejemplo, y guardar las criptomonedas en monederos, ha formado la opinión de que invertir en criptomonedas es un proceso complicado, por no decir riesgoso. Para solventar este problema, en el 2021 en Canadá y en Estados Unidos han sido aprobados los primeros ETF de Bitcoin, generando una nueva posibilidad de inversión. Pero vamos por partes. ¿Qué entendemos por un ETF? Bien, un ETF, como sus siglas en inglés lo dice, es un Exchange Traded Funds o fondos cotizados en bolsa. Estos permiten replicar la variación de precios de uno o varios productos subyacentes, permitiendo a los inversores conseguir ganancias económicas sin la necesidad de invertir en ellos directamente. Es decir, ¿podemos aprovechar las fluctuaciones de precio del Bitcoin sin tener que comprometernos con un monedero de algún exchange? Así es, la importancia de la aprobación de la SEC para que distintos ETF de Bitcoin sean lanzados en el país se centra en que ahora se podrá invertir en esta criptomoneda con un mercado regulado, sin la necesidad de comprarla. Por esta razón, los ETF de Bitcoin no significan un cambio sustancial a quienes suelen holdear monedas digitales en sus monederos, pero sí facilitan la entrada a que nuevas personas puedan ganar con Bitcoin, y son sin duda un hito importante en el camino de posicionarse como una alternativa real al dinero fiat y a otros activos de inversión. Este año, la noticia de que BlackRock incluiría un ETF de Bitcoin al contado causó mucho entusiasmo en el ambiente cripto. ¿Me puede explicar por qué? Por supuesto, BlackRock es el fondo de inversión más grande del planeta, ha avivado el interés por crear el primer fondo cotizado en bolsa, ETF, de Bitcoin en formato spot. La racha del gigante financiero con 575 ETF aprobados y uno solo denegado ante la SEC, ha avivado el interés por solicitar ETF de Bitcoin. Pero veamos primero las declaraciones de Larry Fink, CEO de BlackRock, el cual dijo que el administrador de activos debe democratizar el acceso a las inversiones mientras compara los ETF de Bitcoin con la llegada de los ETF de oro. Según Fink, la incursión de BlackRock en cripto se alinea con su objetivo de desarrollar productos de inversión rentables y fáciles de usar. Fink señaló que las inversiones en criptomonedas podrían diversificar la cartera de un inversor. También agregó que la clase de activos ha visto una mayor demanda de sus clientes globales. La criptomoneda tiene un valor diferenciador frente a otras clases de activos, pero lo que es más importante, debido a que es tan internacional, va a trascender cualquier moneda. En los últimos años, la SEC ha dudado en aprobar un ETF en spot de Bitcoin. El regulador atribuye su decisión a su incapacidad para prevenir prácticas fraudulentas y manipuladoras. Sin embargo, los observadores del mercado han sugerido que el historial excepcional de BlackRock con las aplicaciones de ETF lo convierte en el favorito para superar los obstáculos históricos presentados por la SEC. Recordemos que el pasado 16 de julio la SEC aprobó la solicitud del ETF de BlackRock para su revisión. Esto es un paso cada vez más cercano para que el fondo cotizado en spot de BTC se apruebe. Bien traders, hemos llegado al fin de este video. Recuerda que si el video te ha servido, comenta, comparte, suscríbete y para poder apoyar al contenido del canal y nos estamos viendo en el próximo video. Adiós.